Amados hermanos, muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en un instante con Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo de dificultad. Queremos bendecir a todas las personas que se conectan con nosotros y los que están a los pies de Cristo permanentemente. En el nombre de Cristo Jesús, confiamos en Él y a Él sea la gloria, la honra y todo el poder. Vamos a leer la palabra de Cristo Jesús a través del libro de Juan, capítulo 11, versículos 21 y siguientes. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. El Señor le dijo a Marta, Señor le dijo Marta a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a su casa y llamó a su hermana María. Le dijo en privado: el Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y se fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Al ver llorar a María, a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo has puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido, una vez más Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con la piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana, le dijo: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Amén. Amén. Esta es una verdadera enseñanza, hermanos, acerca de lo que Jesús nos ha querido enseñar profundamente acerca de lo que Él es, la vida, la resurrección. La palabra de Jesús que Él le dice a Marta y a María marca una pauta en los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios?, nos preguntamos constantemente. Los hijos de Dios eres tú y yo, hermanos, los que creemos en Cristo Jesús, los que creemos en ese Dios vivo, el que resucitó de los muertos. Por eso el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice en su enseñanza: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Marta le dice a Jesús: mi hermano resucitará en el día postrero, en el día final. Ese era el pensamiento de Marta, que sí había una resurrección, pero Jesús tenía claro que Él iba a levantar a Lázaro en ese mismo momento de los muertos. Esa es una enseñanza profunda que nosotros debemos creer, que así muramos, en el día postrero vamos a ser levantados por Cristo Jesús. Amén. Amén. Es importante resaltar la creencia de Marta. Marta creía que iba a haber resurrección.
ella sabía y creía en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, que tenemos una resurrección después de la muerte. Hay una diferencia con algunas personas. Los sincretistas son personas de un pensamiento alejado del pensamiento de los judíos y los creyentes, los cristianos. Esas personas piensan como los saduceos. Los saduceos, contrarios al pensamiento de los cristianos, no creían en la resurrección. Ellos, al igual que hay unas religiones, la religión del hinduismo, el taoísmo y el budismo, son personas que no creen en la resurrección, creen en la reencarnación. Y hay una diferencia, aunque no vamos a profundizar en esa parte el día de hoy. Para los que creen en la reencarnación, ellos piensan en que el cuerpo muere, pero el alma reencarna en diferentes seres. Y entonces piensan en que hay varias muertes. Nosotros los cristianos, los que creyentes en Cristo, creemos que hay una sola muerte y después de la muerte hay la resurrección. Amén. Amén. Los saduceos, por eso, ante las afirmaciones de Jesús, asediaban al Hijo de Dios. Cuando él decía, yo soy la resurrección y la vida, en muchos escenarios Jesús les decía, yo soy la vida. El que cree en mí no morirá. Y ellos, como saduceos, lo único que hacían es sentirse, con sus tradiciones y sus creencias, sentirse contrariados por Jesús, al punto que marcó el hecho de la resurrección de Lázaro, marcó en ellos una situación confusa que les dijo, a este tenemos que quitarlo, tenemos que eliminarlo, porque el pueblo va a terminar creyendo en él. Y por eso atentaron contra Jesús y lo quisieron hacer caer en muchas ocasiones. Pero la opción de hacer caer a Jesús era porque no creían en él como el Hijo de Dios. Marta sí creyó en la resurrección, pero Jesús fue claro y le dijo, tu hermano resucitará. Inmediatamente lo que pasó en Marta, cuando Jesús le dijo, tu hermano resucitará, ella pensó en el tiempo postrero. Y Jesús le dijo en ese momento, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Amén. Jesús tenía entonces en mente resucitar a Lázaro en ese mismo instante, porque iba a demostrarle al mundo, a los que estaban allí, que él era el enviado de Dios. Y él no necesitaba que todos dudaran. Las obras de Dios en él eran perfectas, pero él le pidió al Padre y agradeció al Padre que él no dudaba en lo que el Padre y el poder que el Padre le había dado. Y le dijo, gracias te doy a ti, Señor, que este momento es para que todos los que están aquí puedan creer en ti. La resurrección de Dios. Tú y yo hoy creemos en la resurrección de los muertos. Amén. Amén. Jesús, con esta palabra, hermanos, marcó la pauta para que todos los creyentes cristianos, los que somos hijos, que los que creemos en Dios, creamos en que de verdad hay una resurrección. Hay muchas circunstancias difíciles que estamos viviendo hoy. Las personas que han muerto a través de la pandemia, de este coronavirus que ha llevado a la muerte a muchas personas. También algunos seres queridos, personas que han muerto en estos momentos difíciles, no por la pandemia, sino por otro tipo de enfermedades. Si creemos en Dios y creemos en la resurrección, tenemos la absoluta seguridad y tenemos la esperanza que ellos van a resucitar de la muerte con Cristo Jesús. Amén. Amén. Jesús dijo, yo soy la resurrección.
Por eso, los que creemos en Jesús, tenemos bienaventuranzas, tenemos la dicha de vivir y pasar de este tiempo, de este mundo, a la vida eterna con Cristo Jesús. El ladrón que estaba con Cristo Jesús en la cruz, creyó en Jesús y en ese momento Jesús le dijo, sabiendo que él iba a pasar de este mundo, iba a pagar con su muerte por el pecado que había cometido, creyendo en Jesús, Jesús le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén. Asimismo, yo y tu hermano creemos que todos nuestros seres queridos y todas las personas que han muerto en Cristo Jesús tienen la dicha del día postrero resucitar y estar en la presencia de Cristo Jesús. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. La muerte de un familiar es triste, pero esperamos en la palabra de Dios, en la venida de Cristo Jesús, porque hay una oportunidad para ti y para mí, y para todos los que murieron en Cristo Jesús, de que van a ser resucitados y van a estar con Él, celebrando las bodas del Cordero. Amén. 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 Sabemos, hermanos, que estos momentos de crisis, de pérdida de nuestros seres queridos, son momentos difíciles, son momentos tortuosos, no son llevaderos, pero confiamos y nos regocijamos en el Padre Eterno. Sabemos que cuando estamos en Cristo podemos vivir llenos de esperanza. Aunque esté muerto, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Hoy decimos, llenos de fe y creyendo en esta palabra, que aquellos que murieron, nuestra hermana Noelba, nuestra hermana Diana y todos nuestros seres queridos, aunque estén muertos, vivirán. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El que cree no morirá eternamente. Repetimos insistentemente en esto, porque si nosotros creemos, viviremos confiados en que Jesucristo murió, venció a la muerte y resucitó para darnos vida eterna. Eso es lo importante. Nosotros, a través del pecado del primer hombre, recuerden que el primer hombre pecó y a través del primer hombre entró la muerte, y con la muerte nos apartamos de la gracia de Dios. Pero a través de Cristo Jesús se nos dio la oportunidad de volver a estar con Cristo, a estar con Dios, a estar con el Padre Eterno, porque lo que se bloqueó a través de Adán por el pecado y que nos permitió apartarnos del plan de Dios. Recuerden que el plan de Dios anteriormente era que hubiera vida eterna. Los hombres duraban 800, 900, 1000 años. El plan de Dios era que viviera el hombre en el paraíso, en el Edén, lleno de abundancia y que no muriera, vida eterna. Pero a través del pecado se bloqueó esa oportunidad. Cuando tuvimos la oportunidad de recibir a Cristo, cuando el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros, allí los que creemos en Cristo Jesús sabemos que podemos tener la vida eterna. Amén. Amén. Es importante, hermanos, el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 32 en adelante, nos dice algo muy importante que quiero que resaltemos el día de hoy. Nos dice la palabra del Señor. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si no examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si no juzgas, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite.
Mire lo que Jesús nos está diciendo allí. Nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús y creemos que vamos a ser resucitados, vamos a ser levantados de los muertos, esperamos la venida de Cristo Jesús y que vamos a ser resucitados, y allí los que estamos en Cristo vamos a ser levantados y vamos a vivir con Él en la gloria eterna. Amén. Amén. Además de esto, es importante lo que nos dice también la palabra. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, que lo repito insistentemente. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo estoy convencido de que tú, que has recibido a Cristo Jesús, vas a permanecer en su palabra, y yo también lo haré. Y todos los que murieron en Cristo Jesús, Dios los ha recibido y han tenido la dicha de morir en Cristo, por Cristo y para Cristo van a vivir. Amén. Amén. Las personas que entregan su vida a Jesús eligen vivir lo que vivió Jesús eternamente, vivir una vida eterna en Cristo Jesús. Los que son ateos, los que no creen en Jesús, van a morir engañados. Allí la palabra nos está haciendo reflexión. A veces no somos capaces de entender esta palabra cuando Jesús dice: deja que tus muertos entierren a sus muertos. A veces es duro, pero nosotros estamos convencidos de que si estamos en Cristo Jesús, estamos vivos, y que si morimos vamos a tener la dicha de resucitar en el tiempo postrero para la gloria de Dios. Amén. Amén. También nos dice el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 35. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. El mundo se acaba con los malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 5, 11 nos dice: y este testimonio es este que Dios nos ha dado, vida eterna, y es vida en su Hijo. Amén. Amén. Cuando yo creo en Jesús y los que han muerto en Cristo Jesús, tenemos que estar tranquilos. Vivamos alegres los que nos quedamos, porque sabemos que nuestros seres queridos murieron en Cristo Jesús, murieron en su presencia, y como murieron en Cristo Jesús, tienen la oportunidad de resucitar en el tiempo posterior. Leamos lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 42 al 43. Leamos la palabra del Señor. Lucas 23, capítulo 42 al 43. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Amén. Eso pasa con todos los que creen en Jesús. Hoy te digo a ti, vive todos los días pensando que es tu último día, pero vívelo en la presencia de Cristo Jesús. No te apartes de su gracia, porque Dios es galardonador de todos cuantos lo buscan. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por eso Jesús, a través de esta enseñanza, cuando le habla a Marta y a María, les dice: todo el que cree en mí tendrá vida eterna y no va a morir, porque en mí hay vida. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Amén. Hoy te pedimos, Padre eterno, que bendigas a todas las familias, que les permitan a las familias que están pasando por estos momentos difíciles de la muerte de sus seres queridos, por este tiempo de pandemia, este tiempo difícil de tribulación. Todos ellos vivan a tus pies y puedan creer en que tú eres de verdad la resurrección y la vida. Entregamos, Señor, a nuestros seres queridos y te pedimos que los recibas, que los tengas en tu regazo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. amén y amén.
Dios los bendiga y los acompañe permanentemente y vivan a los pies de Cristo.